El tema de esta noche se titula Dios en tres personas. Es el tema de esta noche. Porque las tres personas son Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Diga conmigo, existe un solo Dios que eternamente ha existido. Algunos le llaman Yahvé, algunos le llaman Yahweh, algunos le llaman el Olam, algunos le llaman el Shaddai, algunos le llaman el Elión, algunos le llaman la ciudad de refugio, algunos le llaman el bálsamo de Galad, y hay varios derivados de los nombres del Señor, pero cada uno de los nombres del Señor tiene una función. ¿Cuántos dicen amén? Y teológicamente se ve que un Dios tan grande no puede tener un solo nombre, sino que tiene varios nombres, porque cada uno de sus nombres es una función. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, cuando yo digo Jehová Jireh, yo estoy diciendo Jehová es mi proveedor. Cuando yo digo Jehová Rafa, estoy diciendo Jehová es mi sanador. ¿Cuántos dicen amén? Aunque también hay una corriente mesiánica, hermano, y dice que no le tenemos que decir Jesús, sino que le tenemos que decir Yeshua. ¿Cuántos dicen amén? Y que no tenemos que decir paz, sino que tenemos que decir Shalom. Y eso no nos va a convertir en mejores cristianos, definitivamente. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros no somos judíos, nosotros somos mexicanos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, lo mismo da si le decimos Jesús o si le decimos Yeshua. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces para querer impresionar, pues empiezan a sacar el poco hebreo que saben hablar. Amén. Aunque es importante saber el significado de las palabras en hebreo, pero cuando el apóstol Pedro quiso judaizar la iglesia ahí en la carta a los Gálatas, Pablo lo reprendió. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque volvernos al judaísmo es volvernos a lo viejo, aunque sabemos que la salvación viene de los judíos. ¿Cuántos dicen amén? Pero veíamos el día domingo que nosotros somos reyes y sacerdotes, pero de la gracia, no de la ley, y que somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y si usted estudia Melquisedec, habla de él en Hebreos, dice sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días y sin término de días. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Simbólicamente representa a Cristo Jesús. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces vaya por favor a Mateo capítulo 3. Versículo 16. Hay un movimiento que se llama la Iglesia Apostólica, así se llama, y ellos son unitarios. Ellos no creen en la triunidad de Dios, ellos creen en un solo Dios. Nosotros también creemos en un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que ellos no entienden es que nosotros no creemos en los unitarios dicen que nosotros creemos en un monstruo de tres cabezas. No es así. Creemos en un solo Dios, pero que se manifestó como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, ahí en Mateo 3:16, ¿ya está ahí? Amén. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o contentamiento. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, ponemos este tiempo delante de tu presencia. Te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender tu palabra, Señor. Apaga mi fuego, que solamente se oiga la voz de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a desmenuzar este versículo. Dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía
como paloma. Otro evangelio me parece que dice en forma corporal como de paloma. La narración de Mateo dice que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces el Espíritu Santo simbólicamente se muestra como una paloma, pero no quiere decir que el Espíritu Santo sea una paloma. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, ¿qué pasó cuando Jesús subió del agua? Se abrió el cielo. Diga conmigo, por eso es importante que me bautice. Porque cuando tú te bautices, se te va a abrir el cielo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Se te va a abrir el cielo de la bendición. Entonces, hermano, quien no se ha bautizado, tenemos que apresurarnos a hacer bautizos. ¿Cuántos dicen amén? Pero, hermano, no dice la Biblia qué pasó con la paloma. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús necesitaba del Espíritu Santo para poder llevar a cabo su obra. Diga conmigo, yo necesito del Espíritu Santo. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en este pasaje podemos ver al Padre, podemos ver al Hijo y podemos ver al Espíritu Santo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Está la Trinidad en este pasaje. Y los apóstoles del libro de los Hechos, hermano, también confesaban la Trinidad. Vaya a 2 Corintios 13, 14. ¿Alguien se recuerda cuál es el saludo apostólico? Gracia y paz. ¿Qué significa gracia? Según lo que vimos el día domingo. Sí, pero aparte lo dimos desglosado. Las bendiciones de Dios. Favor y bendiciones de Dios. Es el saludo apostólico, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, y lo encontramos 19 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces dice el apóstol Pablo a los Corintios, a los que estaban en Corinto: la gracia del Señor Jesucristo. Me gustaría que subrayara Jesucristo. El amor de Dios. Me gustaría que subrayara Dios, porque ahí Dios es el Padre. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Nadie puede tener comunión con nadie si no tiene al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Cuando la Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿a quién se está refiriendo de la Trinidad? No. Escuche, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Al Padre, porque dio al Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, el Padre nos amó y nos envió al Hijo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Ese es el amor tan grande de Dios para con su creación. Vaya a Hebreos 9:14. Siempre que se trate de establecer una doctrina, una enseñanza, tenemos que sumar toda la palabra. No podemos basarnos en un solo versículo, como los testigos de Jehová que sacan el texto de su contexto para hacer un pretexto. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 9:14, ¿ya está ahí?
Dice, cuanto más la sangre de Cristo, y subraye Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno. Uno de los atributos del Padre es que es eterno. Diga conmigo, uno de los atributos del Padre es que es eterno. Y está diciendo ahí el Espíritu eterno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo es tu Dios? Vivo. El apóstol Pedro predicaba de la Trinidad. Vaya primera de Pedro 1:2. ¿Está ahí? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Subraye Dios Padre y subraye santificación del Espíritu. ¿Qué necesito para santificarme? Andar con el Espíritu Santo. Diga conmigo, necesito andar con el Espíritu Santo. El que anda con el Espíritu Santo se santifica automáticamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que la gracia y la paz sean multiplicados en tu vida. Hoy en día, hermano, la gente no tiene paz. Porque el dinero no alcanza, porque no tiene para pagar la renta, porque acaba de cobrar su sueldo y ya unos malhechores se lo robaron, porque apenas está levantando su negocio y ya vinieron a robarlo. Entonces la gente anda sin paz. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero el Señor quiere que mantengamos nuestra paz en todo momento. Y nuestra paz no tiene que radicar en cuántas cosas materiales tenemos o cuántas cosas materiales dejamos de tener. Nuestra paz tiene que estar puesta en Cristo Jesús, porque Él ya tiene preparado para nosotros algo mejor. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, el anhelo del Señor, amado hermano, es que la paz sea multiplicada, la gracia y la paz. Primera de Pedro 3:18. ¿Ya está ahí? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, Él no merecía morir. El que merecía morir eras tú. Pero Cristo dio su vida por ti. Y la gente que no se quiere acercar a Dios, un día Dios le va a decir, lo di todo por ti. Y tú no quisiste. ¿Cuántos dicen? Y la gente va a poder poner de pretexto lo que sea. Pero dice la Biblia que no tenemos excusa. No menosprecies la sangre de Cristo. Es lo peor que puedes hacer. ¿Cuántos dicen amén? El justo por los injustos, para llevar a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Cómo murió Jesús? Sí, ya se quedó en la cruz. ¿Pero cómo? ¿Sabía que había una ley que decía que a todos los que morían crucificados les tenían que quebrar los huesos, les tenían que quebrar las piernas,
estaban bajando de la cruz y resulta que no se habían muerto. Entonces hicieron esa ley. Como aquí hay una ley en la ciudad, que si una persona es baleada y muere, no la puede ir a levantar el sacerdote, ni la puede ir a levantar el pastor, ni la puede levantar la Cruz Roja ni la Cruz Verde. ¿Quién tiene que llegar? El médico forense. ¿Cuántos dicen hermano? Y usted no puede hacerlo. Entonces en ese tiempo había una ley así. Entonces le tenían que quebrar las piernas. Pero en la profecía bíblica decía que no iban a quebrar ninguno de sus huesos. ¿Cuántos dicen hermano? Entonces, amado hermano, cuando llega aquel soldado romano a querer quebrarle las piernas, se da cuenta que ya está muerto. Y entonces agarra una lanza y se la clava en el costado. ¿Cuántos dicen? ¿Y qué salió? ¿Agua y qué? Y científicamente, hermano, cuando alguien se muere de asfixia, es lo que se pone alrededor: agua y sangre. ¿Cuántos dicen? Entonces podemos decir que cuando Cristo Jesús entregó el Espíritu, tuvo una asfixia y expiró. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, ¿a quién le gustaría morirse asfixiado? La muerte del Señor Jesucristo fue tan cruel que la película de Mel Gibson se queda corta. Y a veces nosotros menospreciamos la sangre. De verdad, hermano, que hoy la puerta está abierta de par en par para el Evangelio. Lo tenemos todo. Tenemos el sacrificio de Cristo, tenemos una iglesia, tenemos la Biblia, tenemos al Espíritu Santo. No menospreciemos la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Este pasaje me impacta y me redarguye, hermano, porque dice: el justo por los injustos, para llevar a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Diga conmigo: yo me tengo que morir a la carne para vivir en el Espíritu. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces diga conmigo: Dios es uno. ¿Alguien se recuerda lo que dice Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y este pasaje es el que usan los unitarios para decir que la Trinidad no es válida. Pero nosotros no estamos diciendo que el Señor no sea uno. ¿Cuántos dicen amén? Estamos diciendo que el Señor es uno, pero que se manifestó en tres. Y se lo voy a demostrar. Vaya a Juan 10:30, por favor. Si no alcanza a encontrar la cita, pues apúntela. Y como los de Berea, cuando llegue a su casa, revise todas las citas, a ver si el pastor dijo la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y este versículo es pequeño. ¿Y qué dice? Yo y el Padre uno somos. O somos una sola cosa, dice la versión del hermano. Yo y el Padre uno somos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Ahí mismo en Juan 14:7. Y ponga atención a lo que dice este versículo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. ¿Cuántos dicen amén? En Juan 14:8 le dice Felipe. Felipe le dijo: Señor,
¿A quién le estaba diciendo Señor? A Jesús. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En el 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Fíjese qué tremendo. Ahí el Señor le está diciendo, porque son uno. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy? ¿Quién le dijo esto? ¿Quién le dijo, no crees que yo soy? Y subraye, yo soy. Porque cuando Moisés dijo, voy a ir a libertar al pueblo de Israel, pero cuando me pregunten, ¿cómo te llamas? ¿Qué les voy a decir? Yo soy. Y este mismo yo soy aparece en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos glorifican su nombre? Dice más, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y las palabras que yo he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hacía las obras? ¿Y quién declaraba la palabra? El Hijo. Cuando le traían un ciego, Él declaraba la palabra. Cuando le traían un paralítico, Él declaraba la palabra. Cuando le traían un leproso, Él declaraba la palabra. Pero realmente el que hacía la obra era el Padre. ¿Cuántos glorifican su nombre? Diga conmigo, yo tengo que declarar la palabra. Y no tenemos miedo de enfrentarnos a las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? El día de mañana vamos a ir a orar por una niña que ve muertos, que ve demonios, que le están atormentando. Y solamente vamos a ir a declarar la palabra. Y el Señor es el que va a hacer las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, a veces la gente abre puertas con el ocultismo, con el satanismo, y hay que ir a cerrar esas puertas. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, yo no confío en lo que yo sé ni en lo que yo puedo hacer, yo confío en lo que Dios va a hacer. Pero estoy orando por mí. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, porque son terrenos fuertes. Incluso esa niña fue llevada con una bruja y a la bruja ya se le salió de control todo. Incluso ella le dijo, llévala a una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso es para que se manifieste el poder de Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y esa gente pueda conocer que tenemos un Dios vivo y tenemos un Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la palabra de Dios, no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Ahí mismo en Juan 17:11. El Señor Jesús está orando por sus discípulos. Juan 17:11, ¿ya está ahí? Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Subraye para que sean uno. Subraye para que sean uno. ¿Cuál es el anhelo del corazón del Señor? Que seamos Qué difícil. ¿Cuántos dicen amén? Qué difícil es unir a la gente. Qué difícil es unir a los hermanos en un mismo pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? Pero el anhelo del corazón del Señor es que seamos uno. ¿Qué pasa cuando usted se da un martillazo? Se duele todo su cuerpo, no creo que nada se duele a su dedo.
Señor quiere que seamos uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Uno en todos los sentidos. Todos tenemos que creer lo mismo. Todos tenemos que seguir la misma visión. No, pastor, es que yo tengo una visión diferente. No. Uno solo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué más dice su Biblia? Cuando estaba con ellos en el mundo, Ajá. yo los guardaré en tu nombre. Y a los que me diste los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que se cumpliera. Vaya al versículo 22, ¿qué dice? La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y subraye, así como nosotros somos uno. Porque el Señor es uno, con el Espíritu y con el Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. ¿Ya están ahí? Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo es nuestro Dios? La imagen del Dios invisible. Pero se puede hacer visible. El primogénito de toda creación. Diga conmigo, Dios es espíritu. Y vamos a corroborarlo ahí en Juan 4:24. Juan 4:24. Y el Señor prohibió en Éxodo 20 que nos hiciéramos imagen de Dios. Basta con leer los 10 mandamientos. De lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? En Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Diga conmigo, la adoración es un estilo de vida. La adoración no es una lista de cantos solemnes, no, la adoración es un estilo de vida. Con lo que yo hago, adoro a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo puedo venir aquí y cantar 30 cantos de adoración, pero si no mis actos no confiesan a Cristo, no soy un adorador. Porque ahí habla de verdaderos adoradores. Hay falsos adoradores. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia que el Señor anda buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Diga conmigo, Dios es vida. ¿Cómo estábamos antes de venir a Cristo? Dice el apóstol Pablo a los Efesios: en otro tiempo estaban muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuántos dicen amén? Allí en Juan 5:26. Juan 5:26, ¿está ahí? Dice: porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y ahora nosotros no solamente tenemos vida espiritual, sino que tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios es infinito. No podrías comprender a Dios. Tu mente es finita. La mente de Dios es infinita. El tiempo de Dios es infinito. Nuestro tiempo es finito. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Cómo entender la eternidad de Dios? Cuando estemos allá arriba. Un ser humano, por más que estudie, por más que se esfuerce, no va a entender la eternidad de Dios. Porque tiene una mente finita. Dios es infinito.
¿Cuántos dicen amén? Vaya al Salmo 145:3. ¿Qué dice? Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Es la Reina Valera del 60? Sí. Dice la versión Dios habla hoy: el Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza excede a nuestro entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? No podemos entender la grandeza de nuestro Dios. Si dice la Biblia que la tierra es el estrado de sus pies, imagínense cómo nos ve el Señor. Y yo siempre que alguien se pone a pelear con Dios, me imagino una hormiga peleando conmigo. Cállate. ¿Cuántos dicen amén? Así es. O sea, ¿cómo te vas a poner a contender con el Eterno? No puedes. No debes. Es más, ni necesito un pisotón con un dedo. Y no necesitas con el dedo chiquito. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la Biblia que Él es digno de ser alabado. Y así como es su nombre, así sea su alabanza. ¿Y por qué alaba usted a Dios? Porque Él es bueno. Porque hay gratitud en nuestro corazón. Imagínese a alguien que ha estado durante 20 años en la cárcel y le dicen: estás en libertad. ¿Usted cree que no brinca de felicidad? ¿Y usted no ha salido de la cárcel o por qué no brinca? ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, porque cuando uno sabe de dónde Dios lo ha sacado, que metió su mano en el lodo y lo ha libertado y ahora tiene vida eterna, podemos gozarnos delante de su presencia. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces nuestro Dios es inmenso, nuestro Dios es infinito. Diga conmigo: nuestro Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Salmo 102:27. ¿Qué dice? Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Escuche. Pero tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán. Diga conmigo: Dios es el anciano de días. Sus años no van a acabar. ¿Cuántos dicen amén? Los que cambiamos somos nosotros, por las circunstancias. He escuchado a mucha gente a lo largo de mi vida como cristiano decir: voy a alcanzar esto en Dios. Y luego se dan la vuelta y ya no le siguen. Diga conmigo: porque el diablo te va a estorbar. Pero tienes que brincar los obstáculos. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que dar una patada al diablo para que se haga a un lado y puedas cumplir los propósitos que Dios tiene para tu vida. No te puedes detener ni te debes detener. Dios no cambia en sus propósitos. Dios tiene un joven preparado para las señoritas. Aunque no digan nada. Sé que les fastidia que les diga esto, pero alguien se los tiene que decir. Pero ustedes, cuando ustedes buscan, rompen el propósito. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un lugar de privilegio para cada uno de los que están aquí. Pero tú eres el que rompes. ¿Dios te dijo que le ibas a servir?
¿Dios te dijo que te daba un ministerio? Ahí está. Ahí está. Él no ha cambiado. Él te lo quiere dar. Pero tú has retrasado el que Dios te dé ese poder, ese ministerio que tú sabes que lo tienes, pero que no has podido detonar. Porque Dios no cambia. Pero a veces nosotros sí. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces alcancen el propósito por el cual Dios los ha llamado. Pero a veces las circunstancias te hacen dudar de eso que se te dijo que ibas a hacer y no ha llegado. ¿Cuántos dicen amén? Es que a mí me dijeron que yo iba a hacer esto. ¿Y qué estás haciendo para alcanzarlo? O sea, no vas a amanecer y ya vas a hacer. Tienes que meterte con Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Tienes que correr tras eso que Dios ya te dijo que vas a hacer. Pero hermano, te pueden venir 1000 apóstoles, 1000 profetas y decirte, así dice el Señor, yo tengo preparado para ti esto y esto y esto. Pero si tú no corres tras ello, nunca lo vas a alcanzar. Solamente vas a ver cómo todos crecen, solamente vas a ver cómo todos avanzan, solamente vas a ver cómo todos conquistan, pero tú te vas a quedar solamente viendo y frustrado. ¿Cuántos dicen amén? Porque no corriste tras eso que el Señor te dijo que ibas a tener. ¿Cuántos glorifican su nombre? Tenemos que tener intimidad con el Espíritu Santo. Porque Él no cambia. Él dijo que nos ama. ¿Y usted cree que no nos sigue amando? ¿Y cuando pecamos? Claro. Su misericordia es para siempre y un día para su ira. ¿Cuántos glorifican su nombre? Vaya a Malaquías 3:6. Y aquí viene una verdad que nos va a ubicar. Malaquías 3:6. No voy a hablar de diezmos ni ofrendas. Si no iremos a versículos más adelante. ¿Qué dice Malaquías 3:6? Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Porque el Señor no cambia. Si no, hermano, ya estuviéramos fritos. Santiago 1:17. ¿Cómo se visualiza en 5 años? ¿Están conmigo? ¿Cómo se visualizan en 5 años? Santiago 1:17. Les estaba preguntando antes de leer el versículo, ¿cómo se visualizan en 5 años? En el mismo lugar y con la misma gente. No, hermano, es que tenemos que aspirar a algo más. Yo creo que David, yo creo que Daniel y yo creo que Josué no deben de aspirar a hacerse ancianos ahí. Porque eso sería tener una visión corta. Ellos tienen que aspirar a otra cosa. Aunque no digan amén. Los 3 que dije. Pero no piensen que toda la vida van a estar detrás de una guitarra, o detrás de una trompeta, o detrás de una batería. No. Tienen que aspirar a algo más. ¿Cuántos dicen amén? Los servidores, hermano, no tienen que aspirar solamente a estar toda la vida sirviendo, pueden alcanzar algo más. Yo no aspiro a estar siempre aquí. Tengo otras aspiraciones. Claro que sí voy a estar, pero ya no tan seguido. Pero para ello Dios me tiene que ayudar a formar líderes. Porque sé que un día, hermano, Dios me va a llevar a otras ciudades.
Sé que un día Dios me va a llevar a otros países. Ay, sí, pastor, usted siempre con sus ambiciones. Es que no es que sean mis ambiciones, es lo que Dios me ha hablado. Y es lo que Dios me ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Yo no me visualizo con 4 iglesias solamente. Es el comienzo. Lo mejor está por venir. Sí, amén. Lo mejor está por venir. Y estoy corriendo con paciencia la carrera. Pero yo me imagino cuando tenga 40 o 45 años y yo veo gloria. Porque yo le creo a Dios. Usted tiene que creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las exaltadoras, ahora ya voy con las exaltadoras. No se tienen que visualizar toda la vida exaltando. Porque Dios las puede poner en otra posición. ¿Cuántos dicen amén? Aquí de lo que se trata es de ir avanzando. Pero si no eres fiel en lo poco, Dios no te va a poner en lo mucho. Así de fácil. Había un hermanito que tiene llamado para pastor, pero no fue fiel en lo poco. Y en las cosas de Dios no hay brincos. ¿Cuántos dicen amén? Tengo que ser fiel en lo poco para que Dios me ponga en lo mucho. Y nos enseña la parábola de los talentos. Al que le dieron 5, ¿qué hizo? Ganó otros 5. Al que le dieron 2, ganó otros 2. Y al que le dieron 1, es que no me gustó este talento, lo entiendo. Y no le pudieron dar más. Dígale a su hermano que no te pase. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde vienen los dones? ¿Quién da los dones? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Basta con leer primero los Corintios capítulo 12, donde habla de los 9 dones del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo es el que da los dones. ¿Quién da los ministerios? Cristo. Efesios 2:11 dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de la iglesia. Entonces, si tú quieres un don, ¿a quién se lo vas a pedir? Y si tú quieres un ministerio, aunque sea un ministerio, Señor, el que tú quieras. Y Dios se lo puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Claro que nosotros no elegimos qué vamos a hacer. Yo quería ser evangelista. Sí, porque yo dije, así predico, gano almas para Cristo, se las doy al pastor y que se arregle. Y un día me dijo alguien, ¿tú vas a ser pastor? Y le dije, no, yo voy a ser evangelista. ¿Cuántos dicen amén? Porque el evangelista no tiene tantos problemas como el pastor. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero no es lo que queramos, es lo que Dios diga. ¿Cuántos dicen amén? Aunque un pastor también tiene la habilidad de evangelizar. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero no se especializa en la materia. ¿Cuántos glorifican su nombre? Un pastor también tiene que tener la facultad de enseñar. Porque si no, ¿cómo le enseñó? ¿Cuántos dicen amén? Pablo le dice a Timoteo, cuando dice que anhela obispado, buena cosa decía, pero es necesario que pueda enseñar a otros, no un indocto. Un indocto es un recién plantado. ¿Cuántos dicen amén? Ah, ya llegó el hermano Chanito. Como que tiene cara de pastor. A ver, venga, se lo vamos a subir como pastor. ¿No? Primero que se sienta y aprenda la palabra. Si no, se va a subir y va a decir puras barrabasadas. Tiene uno que ser discipulado. Y es ahí, hermano, donde a la gente a veces no le gusta. Llegó un hermano de otra iglesia y me dijo, pero ya yo predicaba. ¿A poco? ¿Ya predicaba? Sí. Y si quieres también me puedo poner a predicar. Lava el baño, hermano. Barra. Y después vemos.
¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que no podemos poner a un indocto. Diga conmigo, el Espíritu Santo fue enviado a consolar. No le pida consuelo a la comadre, pídale consuelo al Espíritu Santo. No le pida consuelo a su hermano, a su amigo, a su compa. No. Pídale consuelo al Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence de pecado? ¿Por qué crees que cuando pecamos o hacemos lo malo nos sentimos como cucaracha fumigada? Que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos está redarguyendo, nos está convenciendo de pecado. ¿Quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Dice la Biblia: ¿quién conoce lo profundo de Dios sino el Espíritu Santo? Vaya a Gálatas 4:6. Díganos, hermano, no eres primo, ni eres sobrino, ni eres centenado. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense bien. Por cuanto sois hijos. ¿Por cuanto sois? ¿De quién? ¿De San Francisco de Asís? Por cuanto sois hijos de Dios, y envió a vuestros corazones. ¿Qué hay en tu corazón? El Espíritu Santo. Debe de gobernar. Dice: el cual clama, Abba Padre. ¿Quién es el papá de Jesús? ¿Quién es el papá de Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quién lo engendró? Pero el Espíritu Santo es el Padre. ¿Cuántos glorifican su nombre? O sea, no tenemos problema. Jesús dijo: no los dejaré huérfanos. ¿Y quién deja huérfanos sino un padre? Sino que les enviaré otro consolador. Les estaba diciendo: les voy a enviar otro padre. No tenemos problema. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: el cual clama, Abba Padre. ¿Podemos llamar al Espíritu Santo Padre? Sí, porque el Padre es Dios. No es la fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová. ¿Ustedes le pueden mentir al aire? Pues no, porque es aire. ¿El aire puede hablar? Sí, pastor, el otro día estaba silbando. No estoy diciendo, no estoy hablando de ruidos, estoy hablando de que hable. Porque dice la Biblia que el Espíritu habla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién habla a las 7 iglesias? El que tiene oído, lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿A quién le mentió Ananías? Y todo por prometer algo y no cumplir. Vamos a vender una propiedad, Pedro, y lo que saquemos te lo vamos a dar todo. ¿Ya lo pensaron bien? Sí, todo. Y de repente la venden y dicen: pero como que es mucho dinero para Pedro, hay que darle menos. El diezmo lo que es. Y entonces le pregunta que en cuánto vendieron la propiedad y miente y que hay muerto. Qué bueno que ya no estamos en eso, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, diga conmigo: el Espíritu Santo elige a los ministros. No es el hombre. Hechos 13:2. Cuando Dios me pone el encomendarle a alguien una tarea,
No es que yo quiera encomendárselo, sino que Dios me manda que lo haga. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 13:2. ¿Ya está ahí? Ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu. ¿Qué necesitamos para oír la voz de Dios? No se vayan, desde el principio. Ministrando al Señor, ayunando, y dijo el Espíritu. Fíjense bien, no dijeron los apóstoles, dijo el Espíritu: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado otra vez y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Entonces diga conmigo, no todos pueden imponer las manos. Hay iglesias donde dicen: ora por el hermano que tiene a su lado. Fluye. No te resistas a la presencia. Pero ahí dice que solamente, ya le torcí el cuello, ahí la iba a pasar al rato. Dice que solamente los que ayunan y oran pueden imponer las manos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Usted puede orar por alguien y ponerle la mano en el hombro, pero no le ponga la mano en la cabeza. Se va a meter en problemas. Se le van a pegar opresiones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, o sea, los enviaron. Hechos 20:28, vaya rápido porque el tiempo está avanzando. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Escuche. Por tanto. Diga conmigo, por tanto. Mirad por vosotros. Mírate a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está diciendo la palabra. Examínate a ti mismo. Después, ve a los demás. Porque el problema es que siempre nos las pasamos mirando a los demás. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. Vamos a ir a su iglesia, pastor. No es mi iglesia, es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen? Por eso dice iglesia de Jesucristo. Si no le hubiera puesto iglesia de Miguel. No, por eso dice iglesia de Jesucristo. La iglesia no es mía. Y si yo no hago bien las cosas, el Señor me mata y levanta a otro mejor que yo. 20 veces o 1000 veces mejor que yo. Eso yo lo sé. Ha pasado. ¿Cuántos dicen ahora? Porque la iglesia es de Él. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y Él la ganó. Vaya a Hebreos 9:14. Vaya a Romanos 9:5, porque ya la leímos. Para avanzar. Romanos 9:5. Romanos 9:5. De quien son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Este pasaje es muy revelador, porque dice, según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Este pasaje está diciendo que Cristo es Dios. ¿O lo estoy inventando? Ahí lo dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo el Espíritu Santo.
en Cristo están unidos. Y aquí en el 6 aclara, ¿no? ¿Qué dice? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué fue ungido Jesús? Para su ministerio terrenal. ¿Por qué fue ungido? Por el Espíritu Santo. ¿Quién guió a Jesús al desierto? ¿Quién te va a llevar al desierto? ¿Va a ir? Imagínense, llegó el Espíritu Santo y le dijo a Jesús, vamos al desierto. No, Señor, aquí estoy bien. No, vamos al desierto. Y se lo llevó al desierto. ¿Y cuántos días ayunó en el desierto? Diga conmigo, en el desierto hay que ayunar. Y a mí me sorprende, hermano, porque, bueno, yo no dudo que la gente vea ángeles, ¿verdad? Pero Jesús ayunó durante 40 días. Y lo primero que se le aparecieron no fueron ángeles, fue el demonio. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¡Qué tremendo! Pero Jesús nos dice, cuando estés en la prueba, cuando estés en el problema, tienes que ayunar. Me decía alguien, no, es que ya no más sacrificios. Le dije, lo que pasa es que cuando usted ayuna, debilita su carne y fortalece su espíritu. Cuando usted no ayuna, su carne está en el 90% y su espíritu está en el 40% y es vencido por la carne y termina bofeteando a su esposa. ¿Cuántos dicen amén? Se lo ganó, pastor. ¿Cuántos dicen amén? Y termina haciendo cosas que no quería hacer porque no dominaste tu carne. Diga conmigo, hay que dominar la carne, porque sí se puede. Dígame, ¿quién resucitó a Cristo? ¿Quién? ¿Estás seguro? Debes de tener convicción. Vaya a Romanos 8:11 y vamos a ver si tiene razón nuestro hermano David o no. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús Escuche, mora en vosotros, escuche. el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aleluya. ¿Ya ves cómo hay que tener certeza? ¿Tenías la razón? El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Pero otro pasaje dice que el Padre lo resucitó. Pero es que el Padre y el Espíritu son lo mismo. Ahí es cuando entramos en textos de contraste y es donde dice la gente, la Biblia se contradice. No, hay unidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, mas vosotros no vivís según... Vuelvo al versículo 9, por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Qué tremendo es este pasaje. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, porque le cuento que hay gente que tiene el espíritu del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y de qué habla? De las cosas del mundo. Y entonces yo tengo que tener el espíritu de Cristo, no el espíritu del mundo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Dice la Biblia, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es que yo soy amigo de Diosito, pero también soy amigo del mundo. Ya te equivocaste. ¿Cómo se portó el 15? Dios lo ve. Yo no lo
lo veo. Yo no estoy en contra de que celebres que celebres con tu familia el 15, pero hay que portarse bien. Pero no hay que amar las cosas del mundo. Vamos a brindar y que no sé qué. Pues sí, mira, aquí no está el pastor. Estaba todo amargado. ¿Un cigarrito, compa? Claro. Pero dicen que el Espíritu de Cristo está en ellos. Y dicen que se van a ir en el arrebatamiento. Yo lo dudo. Sí, pero la misericordia de Dios es grande, ándale pues. Aquí lo dice. No es que yo esté en contra, ni esté enojado, ni me sienta la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Aquí dice que ninguna cosa inmunda va a entrar. Por eso tenemos que santificarnos. ¿Cuántos dicen amén? Vaya, primera de Pedro 1:2, vamos a acabar. Primera de Pedro 1:2. Y ya tira esos discos que sabe que tiene que tirar. ¿Cuántos dicen amén? Y ya borra esas imágenes de su celular que sabe que no deben entrar. Primera de Pedro 1:2, ¿qué dice? Primera. Escuche. ¿Para qué fuiste escogido? ¿Y obedece? Jóvenes, ¿para qué fueron escogidos? Y obedece. Se quedaron mudos. ¿Qué más dice? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. Hay uno, 1 Pedro 3:18. ¿Qué dice? Terminamos en 1 de Juan 5:7. 1 de Juan 5:7. 1 de Juan, no el Evangelio. Escuche, ahí está todo. 1 de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Pero ¿cómo van a dar testimonio 3 si el Espíritu Santo está en la tierra? ¿Porque qué es? Omnipresente. También es omnisciente. También es omnipotente. Puede estar en todas partes. Por eso dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Espíritu. Y estos 3 son uno. Ese pasaje es clave. Versículo 8 dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra. Fíjese bien. Ahora, ¿cómo van a dar testimonio los 3? Si se supone que el Padre y el Hijo están en el cielo. Por lo mismo, pueden estar en todas partes. Y el Espíritu, dice, y el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Versículo 9, ¿qué dice? ¿Qué más? Escuche, el que no cree a Dios
Le ha hecho mentiroso. Tenemos que pedirle perdón a Dios cuando dudamos. ¿Qué más dice? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Y vida eterna, diga conmigo vida eterna. Y esta es la vida en su Hijo. El que tiene al Hijo y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Fíjese que ¿dónde está Cristo? No, sí. Pero bíblicamente está en tu corazón. Pero según qué posición del reino está Cristo. Esto lo voy a decir con mucho respeto y con mucha reverencia. Pero yo creo que Cristo ya no está sentado. Yo creo que ya se levantó y ya viene por su mesa. Todo apunta ya. Pero decimos, me está pasando, estoy muy joven, no, esto no está pasando, no, ¿qué tiempos finales? No, ay, gracias, no, espérate. Cristo puede venir en cualquier momento. Estamos en el tiempo de gracia. Pero ya todo apunta, hermano, que Cristo viene ya. ¿Cuántos dicen? Podría venir hoy. Y dicen unos pastores, y los que están aquí nos iríamos. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor el que faltó se iría. ¿Cuántos dicen amén? Porque no se trata, hermano, es importante congregarse. Pero no te confíes. Tenemos que vivir una vida como Dios la da. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, ya no tenemos tiempo para nada. Tenemos que buscar a Dios como nunca lo hemos buscado. Pastor, pero yo no creo que venga. Bueno, descartemos. Pero si al rato Dios te llama a cuentas. Es que ese es el riesgo. ¿Cuántos dicen amén? Póngale que Dios se va a tardar un poco más. Pero ¿qué hay si al rato Dios te llama a cuentas? Y yo le decía a mi esposa, cuando yo tuve el accidente, ni cuenta me iba a dar que me había muerto. Todo fue tan rápido. Iba a despertar en una eternidad espantosa. Y me iba a arrepentir, pero iba a ser demasiado tarde. Pero Dios me libró para que aquí lo estuviera diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermano, lo que yo quiero que entienda es que Dios lo puede llamar a cuentas en cualquier momento. ¿Y qué le vas a decir? O sea, eso es algo tremendo, hermano. Yo mismo sé que Dios me puede llamar a cuentas en cualquier momento. A cualquiera. Por eso tenemos que estar preparados. Porque un día vamos a dar cuenta, dice el apóstol Pablo, de lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo. ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tus dones? ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Y le vamos a poder poner muchos pretextos así. Como aquellas vírgenes que llegaron y dicen, Señor, ábrenos la puerta. Ábrenos, es que fuimos a comprar aceite. Es que esas envidiosas no nos quisieron dar. Las que sí tenían. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor les dijo, sí, qué malas son esas. Pásenle. ¿No? Les dijo, no las somos. Aquel que se coló, hermano, que dice que ya estaba las bodas del Cordero.
Y de repente el Señor se empezó a pasear allá en el cielo. Y de repente vio y le dijo: ¿tú por qué no estás vestido de bodas? Ah, Señor, pero ya entré. Átenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. ¡Qué tremendo! Y estaba ahí. Se logró colar. Pero no estaba vestido de bodas. Hay que vestirnos de bodas. Hay que vestirnos de sinceridad, de franqueza y de reconocer que no nos hemos entregado al 100%. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser honestos. No, pastor, yo sí, que no sé qué. Que te alabe la boca del extraño, no tu propia boca. ¿Cuántos dicen? Tenemos que predicarle a la gente y decirle: el tiempo se está acabando, tienes que entrar. Porque si no entras te vas a quedar fuera. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Qué más quiere? Tiene salud, tiene vida, tiene familia. Tiene todo para heredar la vida eterna. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, por favor. El apóstol Pablo decía: no sea que siendo heraldo para muchos venga a ser descalificado. No sé que habiendo predicado y ganado a muchos, yo mismo me pierda, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Ayúdanos. Vamos a entonar este canto. Este canto dice: te adoramos. Pero cántalo con todo tu corazón. El Señor te va a ministrar. El Señor nos va a ministrar. Vamos a cantárselo suavemente. Te adoramos, Cristo, te adoramos. Suavemente. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor. Cristo, mi Señor.